tardes, amables televidentes. Nuevamente con ustedes en su programa de la hora médica de las clínicas Maison de Santé. Para el desarrollo de este programa nos acompaña, como siempre, nuestro amigo el doctor Alberto Alejo. Y tenemos hoy dos invitados especiales. El doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo de las clínicas Maison de Santé, y el doctor Julián Niño de Guzmán, médico neurocirujano de las clínicas Maison de Santé también. Hoy vamos a compartir con ustedes quizás uno de los más grandes retos para el médico, que es el control del dolor. Específicamente, el dolor ha sido catalogado como quizás el síntoma más frecuente en la consulta médica, incluso en la emergencia. Vamos a conversar un poco sobre los dolores que aparecen en la columna, que todos conocemos como lumbalgias, y un poco sobre lo que es la hernia de la columna vertebral. Queríamos ahora conversar un poquito sobre lo que es el dolor lumbar, quizás es una de las quejas más frecuentes en la consulta, Miguel. Así es, el dolor lumbar es también otra de las causas por las cuales van a consultar a neurología. Pero hay que distinguir el dolor lumbar y el dolor lumbar con complicaciones neurológicas. Uno hace un esfuerzo, carga peso de una mala manera o una mala postura y bueno, viene una contractura refleja y obviamente bloquea a la persona y eso genera un dolor lumbar. Cuando una persona llega a la consulta, hacemos la evaluación respectiva a ver si hay algún compromiso neurológico y obviamente nos apoyamos en imágenes. Muchas de las causas de dolores lumbares son lumbalgias por esfuerzo, contracturas musculares por mala postura que con relajantes musculares y antiinflamatorios ceden fácilmente y con el reposo obviamente. Pero hay dolores lumbares que ya tienen otro tipo de complicación. Sí. Dolores, por ejemplo, debidos a una hernia discal, algún problema hecho anteriormente por algún esfuerzo brusco, desencadena un pequeño espacio que hay entre cada vértebra que se desplace, eso se llama disco y eso causa una hernia y la hernia obviamente comprime una raíz de un nervio. En este caso puede ser un nervio crural, un nervio ciático, y que conforme pasa el tiempo, esta hernia va haciendo sufrir más este nervio, trae trastornos sensitivos en las piernas, déficit motor, inclusive hay un dolor tan agudo, invalidante, que muchas veces requiere de una intervención quirúrgica rápida porque hay un sufrimiento mayor de un nervio. Quería pedirte, Julián, que de repente, usando nuestro esqueletito, puedas ubicarnos qué es la columna vertebral y cuáles son sus partes. De repente podemos enfocarlo. Bueno, la columna vertebral es todo este segmento que vemos posterior central, que tiene un eje y se divide en tres partes. La columna cervical, que sostiene la cabeza, que es muy móvil, la columna dorsal, que está fijada al tórax, a las costillas, que es el elemento más fijo de la columna vertebral, y la columna lumbosacra, que es una también muy móvil, 5 vértebras lumbares y el sacro. La columna lumbar la dividimos así porque los síntomas generalmente son los que llevan al paciente a la consulta o por dolor cervical o por dolor lumbar, que es lo más frecuente. Alberto, tenemos unas imágenes que de repente van a ser un poco más ilustrativas la posición de la columna vertebral. Así, acá vamos a ver una imagen de lo que sería la columna vertebral desde el punto de vista, digamos, de frente, y este es de costado. Aquí tenemos las vértebras, que serían una especie de cubitos, que se aprecia mejor en esta figura, un cubo sobre otro, de igual manera aquí, y entre cada cubo, que es cada vértebra, vamos a encontrar una especie de discos de cartílago, y que eso permite su movilidad. Luego, vamos a tener ya en grande el cuerpo de la vértebra, sus apófisis, que son unos huesitos que salen a los costados, esta es otra igual, y entre esta y esta vértebra vamos a ver el núcleo pulposo. Cuando funciona la columna, ya sea flexionándose o hacia atrás, vamos
ver que las fuerzas que comprimen hacia el cartílago ejercen presión entre las dos vértebras y este juego permite esa movilidad de la columna. Cuando ya vamos a tener una patología que es la hernia del núcleo pulposo en la columna, si se acuerdan del cartílago que está en medio de las vértebras, empieza como a salirse de su envoltura por un esfuerzo que mencionó Miguel, que cargan en forma defectuosa un peso fuerte, grande, y ocurre esto. Y poquito a poquito se va saliendo, se va saliendo, se va saliendo, hasta que al final esta misma figura, vista ya en forma transversal, vemos cómo va empujando hacia la parte donde está la médula espinal. Luego vamos a ver que lo que ven ustedes en verde es el nervio. Acá está la vértebra, acá está el núcleo, acá está el nervio y vean cómo se está saliendo. En este caso se ha salido para un lado, que es para el lado izquierdo, entonces el paciente empieza a presentar molestias en lo que sería el miembro inferior o superior que esté afectado. En este caso sería el miembro inferior. Pero estas hernias no solo pueden ser de un lado, pueden ser de ambos lados, o sea que el paciente puede sentir molestias en ambas extremidades inferiores. Y una clasificación de hernia muy grave es cuando la hernia se va por el centro hacia atrás y comprime la médula espinal, que es una lesión neurológica mucho más seria. Bien, Julián, tú has visto, tenemos estas imágenes que describen las tres formas en que se presenta, pero ¿cuál de esas tres formas es la más frecuente? La más frecuente es lo que llaman el común de los pacientes, la ciática. O sea, es el dolor en lumbar irradiado hacia uno de los miembros inferiores. Usualmente irradiado hacia la región posterior del miembro inferior derecho o del izquierdo, indistintamente. Es menos frecuente la irradiación bilateral. Las hernias más frecuentes son las laterales. Ahora, cuando ya estamos hablando de una hernia, es un tejido que está comprimiendo un nervio. Y obviamente, si no se retira esa hernia, el nervio va a continuar sufriendo. Entonces, la cirugía, en estos casos, es para descomprimir el nervio, sacar la hernia y dejar libre el nervio. Y usualmente dejar sin dolor al paciente. Miguel, el problema de una hernia es importante detectarlo, una hernia de la columna. ¿Qué es lo que tú encuentras como síntomas de queja del paciente para saber si hay o no un problema medular, para sospechar que hay una compresión del núcleo pulposo? Bueno, lo característico de estos pacientes es la impulsividad. ¿Qué quiere decir esto? Aquella persona que tose, que puja y siente un dolor punzante en la columna y en el trayecto del nervio, que puede ser una parte de adelante o la parte de atrás de la pierna en función de qué parte del nervio ciático esté afectado. Básicamente la impulsividad y el hecho de que es un dolor mecánico, que en determinadas posturas aumenta el dolor. Cuando está echado o cuando está parado o cuando se levanta de la silla, y que hay reducción del perímetro de la marcha. La persona cada vez camina menos, las distancias se acortan y obviamente una cojera. Y al examinar vemos pues que hay o una pérdida de fuerza de la flexión del pie hacia adelante o hacia atrás, que son signos pues que el nervio tiene un sufrimiento importante. Bien, y esta afección tiene que ser tratada prontamente para evitar complicaciones. Bien, nuevamente con ustedes y los invitamos a comunicarse con nosotros al 467-5500 y con todo gusto vamos a resolver todas las dudas que ustedes puedan tener. Julián, el problema de la hernia del núcleo pulposo entonces tiene un tratamiento inicialmente conservador, pero llega un momento en que hay que operar. ¿Cuándo le dices a las personas que se tienen que operar? Bueno, siendo una molestia y una enfermedad totalmente benigna, lo que le decimos es que eso no es nada malo, no se va a quedar paralítico, pero le va a seguir doliendo. Entonces, una de las condiciones es que el paciente esté de acuerdo totalmente con la cirugía. Él es el termómetro de su dolor, no hay otra forma. El termómetro del dolor es la persona. Perdona, Julián, pero nos tenemos que ir a San Miguel. Aló, buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, disculpe, muchas gracias por atenderme. Mire, tengo a mi esposo que tiene una hernia en la columna entre la L4 y
L5, ¿no? Lumbar, ¿no? Está así ya como 5 años. Y su trabajo se le hace más pesado ahora prácticamente todo el día. Por ejemplo, tenemos un negocio que está parado toda la mañana, viene almuerzo y se va ahora a hacer su servicio en la policía. Y el pobre está con rehabilitación, se ha ido a hacer cuando se meten en esas pozas de agua, y le pasan también le hacen sus masajes, todo, pero ya está desesperado. Tiene miedo a la operación. Pero no sé, también le han dicho de que él ya tiene 40 años, le han dicho que también cuando pase el tiempo a esa determinada edad, como que se juntan las vértebras y no sé, ustedes qué me pueden decir. Bien, gracias por comunicarse con nosotros, señora. Julián, justamente estaba en relación a la pregunta que se estaba haciendo. Esta persona ya ha recibido tratamiento prolongado, incluso ha hecho rehabilitación y no hay mejora. Bueno, pienso que tratándose de la persona que me está comentando la señora, debe tener un diagnóstico ya preciso de hernia de núcleo pulposo por medios imagenológicos. Entonces, si existe la hernia, el dolor persiste, es una persona joven de 40 años y que le está creando problemas en su actividad personal, yo creo que él debe operarse. Es una operación relativamente sencilla, con un tiempo de recuperación. Yo creo que en 7 días la persona puede estar en su casa. Bien, siguen comunicando con nosotros al 467-5500 y ahora nos vamos a Jesús María. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctores. Primeramente, felicitarles por el servicio que dan ustedes. Y segundo, de que yo tengo un problema quizás muy primerizo. Yo tengo 52 años. Y tengo en medio de la columna, en la parte del medio, la parte de atrás en la columna, he tenido dolores de repente por la curvatura, por edad que mido un metro casi 80, y estoy pesando un poco más arriba de los 100 kilos. Entonces, yo he tenido unos dolores, pero parece que el dolor parece que era dermatológico también, porque estaba al costado. ¿Por qué? Porque cuando he estado tomando doloneurobión para poder desinflamar, y me recetaron inclusive otras pastillas, ubopafrina, Ibuprofeno. Ibuprofeno. Entonces, de repente el dolor se me ha ido por las compresas, puse compresas, o sea, unas compresas de agua caliente y unas frotaciones, y eso parece que, pienso yo que dermatológicamente se me ha ido, pero el dolor todavía dentro de la columna parece que tengo. Bien. Gracias por su consulta. Gracias a ustedes. Miguel, las personas que tienen cierto sobrepeso pueden tener esta molestia. ¿De qué manera influye esto? El señor tiene una talla importante, pero también tiene un peso importante. El peso es importantísimo. Paciente que tiene problemas de columna, problemas discales o músculo-ligamentarios, el sobrepeso condiciona mayor sufrimiento de la columna. Siempre hago esta comparación, la columna es como la columna de un edificio, está hecha para 4 pisos y le pongo 10, obviamente comienza a sufrir el sobrepeso. Básicamente el tratamiento para aquella persona que venga por problema lumbar, con discopatía o sin ella, es bajar de peso, es importante. Pero si esta persona tiene un dolor crónico, persistente en la espalda, sería pues lógico que se haga estudios de imágenes. Conozco de casos de pacientes con un dolor crónico en la espalda y a las finales se revela que se trata de neurinomas, que son problemas quirúrgicos y que alivian el dolor con la operación. Así es. Y bien, y el 467-5500 nos lleva ahora hacia Los Olivos. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor. Encantada de poder compartir esta hora con ustedes. El gusto es nuestro. Es un programa muy interesante, lo felicito realmente. Gracias. Tengo una inquietud. A mí se me ha diagnosticado un problema de hernia en la ciática, si se quiere, ¿no? Y estuve con un sobrepeso realmente de algo de 72 kilos. He logrado bajar casi 12 kilos, 12 a 15 kilos, porque ahorita estoy con 57 kilos. Entonces, tengo problemas también en cuanto a lo que es fertilidad. Comentando con algunas personas me dijeron que de repente el problema de la hernia puede darse alguna situación de fertilidad en la mujer. Bien,
Gracias por su consulta. En realidad creo que las hernias discales o hernias de la columna vertebral no tendrían mayor relación. Ayer conversábamos justamente sobre infertilidad y les mostrábamos a ustedes cómo es que el espermatozoide y el óvulo se juntan en el cuerpo uterino, las estructuras que pueden lesionarse y las formas en que se pueden obstruir el pasaje de este embrión recién concebido, que sí podrían ocasionar infertilidad, pero difícilmente una hernia del núcleo pulposo podría condicionar. No sé qué opinas tú, Julián. Yo creo que lo que la señora tiene son dos cosas independientes. Probablemente su hernia de núcleo pulposo que le han diagnosticado y el otro problema de infertilidad o ginecológico, yo creo que son independientes. Así es. Son independientes, pero hay que tener en cuenta una cosa. Las personas que tienen un problema lumbar obviamente tienen un buen problema en su desempeño sexual y obviamente una de las pautas del tratamiento es reposo nocturno, porque eso también genera contractura muscular y dolor, y muchas veces muchos pacientes, sobre todo varones, una de las inquietudes es esa: doctor, no puedo tener relaciones con mi pareja por el dolor, pero no porque esto tenga algo que ver con la infertilidad, simplemente por la limitación por el dolor. Así es. Y el 467-5500 nos lleva ahora a Surco. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Ante todo, felicitarlo por el programa. Mire, Gracias. yo hace 25 años, más o menos 30, ahora tengo 58. Esto me vino a los 25 años, hace bastante tiempo. Me vino una dolencia así, haciendo mucho ejercicio, jugando, y me detectaron justamente la hernia. Y en esa época, bueno, los doctores no me aconsejaron operarme porque era muy joven. De repente en esa época las técnicas no eran muy avanzadas. Y bueno, eso lo he tenido sufriendo hasta esta edad. Inclusive dejé de jugar, digamos, de hacer ejercicio por 10 años más o menos, con el temor de que me vaya a volver, porque me dejaban tenso, que tenía que llevarme a una clínica, a un hospital en 3 oportunidades que no podía mover. Bueno, mi pregunta viene de esto. Ahora hace como 8 años más o menos que he empezado a jugar, a hacer ejercicio con temor, pero últimamente estoy jugando y no le tengo temor, me olvido y juego como si, digamos, en esa época, porque me olvido completamente. No sé, mi pregunta viene, si es que ha bajado algo o se ha reducido, no entiendo, porque la dolencia es menos, pero sí siento, digamos, en la mañana cuando me levanto o estoy muchos más ratos sentado o parado, siento una pequeña molestia, dolor y no puedo levantar peso, pero me refiero al ejercicio que hago, no es molestia para mí ahora. No ¿Usted sé ha si bajado de peso? ¿Perdón? ¿Usted ha bajado de peso? No, siempre mi peso ha sido normal, de 63 kilos, 64, soy delgado. ¿Y le han hecho el diagnóstico de hernia de la columna con tomografía o con resonancia? No, la única vez que me hicieron fue me punzaron la columna y me diagnosticaron una hernia, no me acuerdo el nombre. ¿Una radiografía? Sí. Bien, gracias por su consulta. Yo creo que ya hemos captado el problema. Miguel, ¿puede hacerse el diagnóstico solo con la radiografía? Definitivamente hace 30 años, como dice el señor, con radiografía es imposible poder diagnosticar una hernia. Segundo, si tuviera una hernia discal, la hernia discal produce dolor, inamovilidad. Y una paciente o una persona que tiene hernia discal no puede llevar una vida normal, siempre estará imposibilitado. Existen hernias pequeñas que llegan a excluirse, se salen del canal raquídeo y se delitan, o sea, desaparecen. No necesariamente hernia discal implica cirugía, depende del tipo de hernia, depende de dónde esté localizado, depende del tamaño. Obviamente todo eso es analizado con estudios de imágenes y la resonancia para eso es vital. Yo no creo que el señor tenga una hernia discal después de tanto tiempo. Julián, ¿tú Sí, tienes un comentario? lo que manifiesta el señor no está en relación a un portador de hernia de núcleo pulposo, porque el que tiene una hernia difícilmente va a poder hacer los deportes y la mejoría que el señor ha manifestado. Yo creo que en este caso él debe hacer una vida normal como está haciéndola y no estar viviendo pendiente de que tiene una hernia de núcleo pulposo que probablemente no la tiene. Bien,
Y muchas personas se han estado comunicando con nosotros al teléfono, hemos tenido que pedir que llamen al 467-5500, nos lleva ahora al RIMAC. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de todo, muchas gracias por la atención. Quisiera hacer una consulta. Yo fui diagnosticada recién he sido diagnosticada por una hernia a través de una resonancia magnética. Estuve desde el mes de diciembre con ese malestar, en un malestar a nivel de lumbosacro, y se me diagnosticó recién con una resonancia, la conclusión la tengo acá, es prominencia discal difusa medial y paramedial bilateral a predominio izquierdo, con obturación foraminal en L4 y L5 y prominencia discal difusa entre L5 y S1. Lo que sucede de que tengo ese malestar desde el mes de diciembre y hasta el momento solamente he tenido dos infiltraciones a nivel de columna y sigo con ese malestar. Me pusieron unas placas de alto voltaje, compresas frías, después compresas calientes. Mi malestar posiblemente ha mejorado un poco, porque antes no podía caminar mucho, ahora camino un poco más, pero tengo un dolor intenso en la nalga izquierda, como si fuera según los médicos me dicen que es un problema de ciática, ¿no? Yo también lo veo así porque es un dolor en ese lado. Bien, gracias por su consulta, señora. La señora tiene aparentemente un problema ya diagnosticado. ¿Con qué frecuencia podemos manejarlo exclusivamente con antiinflamatorios o medidas externas? Bueno, la señora tiene una hernia discal, por lo que ha descrito. Tiene una hernia discal, pero no sé si se ha hecho un electromiograma. Es importante hacerse un electro para ver el grado de sufrimiento del nervio ciático, la rama que sea. Y como dijo el doctor Julián, Niño de Guzmán, si el paciente es el termómetro de su dolor, si su dolor es invalidante, cada vez le permite hacer menos cosas y el dolor es mayor, pues tiene una hernia discal y el tratamiento eminentemente es quirúrgico. Ese nervio no se va a liberar del sufrimiento si es que no se opera. Bien, y el 467-5500 nos lleva nuevamente al RIMAC. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, yo lo que tengo es escoliosis y me tienen que operar de una hernia en el ombligo, pero resulta que no me quieren poner la anestesia en la columna porque dice que es peligroso. Quiero saber si es peligroso o me puedo hacer la operación. Bien, gracias por su consulta. La próxima semana vamos a tocar justamente el tema de escoliosis, lo hemos preparado ya. ¿Tendría alguna dificultad técnica de repente, Julián? No, yo he entendido a la señora que tiene una hernia en el ombligo. Así es, una hernia diferente. Y tiene además una escoliosis, y lo que le han planteado probablemente es una anestesia peridural. Si no se puede hacer la anestesia peridural, yo creo que con anestesia general podría operarse perfectamente la hernia del ombligo. Si de repente hay alguna, por la disposición irregular de la columna vertebral, es difícil precisar el punto donde hay que poner la anestesia peridural, pero existen alternativas seguras y sin mayores complicaciones para usted. Y ahora nos vamos a Magdalena. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Es un gusto escuchar siempre sus programas. Gracias, señora. Felicito. Mire, yo sufro de columna. A mí me han hecho una densitometría y me ha salido no osteoporosis, pero sí dice que tengo en la columna osteopenia. ¿Qué cosa es eso? La verdad que yo me puse nerviosa, no le llegué a preguntar al médico que me atiende en el seguro, y solamente yo saqué una copia y tengo, ¿no?, en la que dice ahí en los resultados que tengo osteopenia en la columna. ¿Qué cosa es? Eso es lo que quiero saber. Gracias por su consulta, señora. Miguel, ¿podríamos precisarle el término a la paciente? Bueno, nuestros huesos están normalmente constituidos de calcio. Cuando hay una pérdida de calcio, y esa pérdida es bastante importante, eso se llama osteoporosis. Osteopenia quiere decir lo que precede a la osteoporosis. Hay un déficit en la fijación de calcio en sus huesos, pero no es significativo para llegar a la osteoporosis. Con un tratamiento de mantenimiento, calcio y fijadora de calcio, probablemente su problema se solucione de buena forma. Es decir, es una etapa previa a una enfermedad que usted todavía no está padeciendo. Así que tú puedes tomar las cosas con bastante calma aún, ¿verdad, Miguel? Y nuestro teléfono, el 467-5500,
ahora nos lleva a otro distrito. Aló, buenas tardes. Sí, aló. Sí, buenas tardes. Sí, mire, yo tengo 59 años. Hace 6 o 7 años me comenzó a mí un hormigueo en las piernas. Desde abajo fue avanzando y hará 2 años me vieron los doctores y determinaron con el diagnóstico que lo mío era una compresión medular por canal cervical estrecho. Me tomaron varias resonancias magnéticas, vieron algunas hernias, dentro de ellas unas cervicales, pero el cirujano dijo que no era operable y por tanto que con una terapia física que la he hecho, bueno, me ha ayudado un poco, pero no completamente. Entonces quería saber si hay una solución a esto que me determinan en el diagnóstico. Eso era todo, doctor. Gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros desde Canto Grande. Julián, ¿tenemos alguna alternativa? Bueno, es un poco difícil dar una respuesta en el caso del señor, porque le he entendido que la lesión es en la columna cervical y que hay un compromiso medular. Le han dicho por canal estrecho, siendo una persona relativamente joven, 59 años, no es para tener un canal estrecho de esa magnitud que lo lleve a un deterioro neurológico que habría que evaluarlo. No creo que con una consulta así podamos satisfacer la preocupación del señor. Bien, tenemos que hacer una breve pausa y ya regresamos con ustedes. Las hernias pueden tener dificultades para ser operadas por la magnitud del problema o de repente porque incluso no son tan grandes y no requieren cirugía. ¿Qué puedes comentarnos, Julián? Bueno, en principio es raro ver 3 hernias en 3 segmentos que sean quirúrgicas las 3 hernias. Usualmente una es la hernia que molesta y es la que podría recibir algún tratamiento quirúrgico. No sé si es el caso de la señora. Si la han evaluado, probablemente son hernias pequeñas que no están comprimiendo las raíces. Por eso que pienso, le han dicho que no son quirúrgicas. Sin embargo, yo creo que sometida a un tratamiento de rehabilitación, un tratamiento fisiátrico adecuado, podría mejorar sus molestias, principalmente con gimnasia, si habría que ver su talla, peso, en fin, yo creo que sería una cuestión de evaluar. Pero no todas las hernias, como dijo el doctor Uchuya, son quirúrgicas. Muchas se benefician con la rehabilitación y la fisioterapia. Bien, gracias. Y ahora el 467-5500 nos lleva hasta el Callao. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, Hernán Castro, del Callao. Mire, le explico mi problema. Tengo 29 años. Hace unos 4 años aproximadamente hice una fuerte tracción con la espalda, motivo del cual tuve un dolor intenso en la zona baja de la espalda. Me tomaron unas placas y me dijeron que no había nada aparentemente, pero el dolor subsistió por algunos meses. Luego desapareció y ahora último, ya era unos 2 meses, por el trabajo que yo realizo, tuve otra vez el mismo problema. Me tomaron otra vez otra placa y me dijeron que no era nada, que el problema era muscular. Pero ahora, después de que calma, con solo agacharme a amarrarme los zapatos o cualquier tipo de postura, el dolor vuelve y es muy intenso. Entonces yo quería saber si necesitaba un examen más, de repente más avanzado, para descartar otro tipo de problema. Bien, gracias por su consulta. Alberto, de repente te gustaría hacer algún comentario. Sí, quería comentar al paciente de que definitivamente una radiografía no hace un diagnóstico de hernia. Yo sugeriría al paciente que acuda a la clínica y se tome una tomografía y de ser necesario una resonancia para poder confirmar o descartar el diagnóstico. Miguel, ¿hay algún estudio adicional que se debe practicar cuando uno evalúa una lumbalgia mecánica, por ejemplo, como es el probable caso del señor? Bueno, si hay un compromiso de nervio es el electromiograma que nos dice si hay algún trastorno sobre algún nervio. Si nosotros hablamos de problemas lumbares y cervicales por la movilidad, que son los más frecuentes, pero también hay problemas a nivel de columna dorsal. Obviamente la resonancia nos va a indicar la zona afectada. Hay neuralgias intercostales, a veces por compromiso de nervios que están entre las costillas y que también generan dolor. Yo pienso que él es suficiente o no ha sido suficientemente evaluado y que necesita ser visto quizás de manera íntegra con imágenes y semiológicamente, ¿no? Bien, ahora nos vamos hasta San Juan de Lurigancho. Aló, buenas tardes. Aló.
Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, doctor. Buenas tardes. Mire, yo tengo un problema con la columna. Estoy en tratamiento. El doctor me ha mandado a hacer un electromiograma y radiografías a la columna. Mi problema es de que me duele mucho la cadera y la pierna derecha. No encuentro posición. Estoy echada, me duele. Estoy sentada o estoy parada, igual me duele. Cojeo demasiado. Es por eso que me ha mandado ese examen. Mi pregunta es, doctor, haciéndome estos exámenes, ¿me descartarán qué es lo que tengo? ¿Qué edad tiene usted, señora? Yo tengo 58 años, doctor. ¿Ya se hizo los exámenes y su médico ya vio sus resultados? Actualmente me he hecho electromiograma, pero estoy a la espera del resultado. Lo que no hay, porque yo estoy asegurada, lo que no hay son las placas para la radiografía. Dígame, con este electromiograma, ¿me pueden detectar qué es lo que tengo o es que se necesita algún examen más profundo, algunas radiografías más extensas? Bien, gracias por su consulta, señora. Gracias. Exactamente este examen lo que hace es evaluar la sensibilidad de los nervios que transcurren por las piernas o por los brazos. Nos dicen si un nervio está o no afectado. Pero lo que no va a hacer este examen es decirle si sus vértebras tienen algún cambio en su forma. Una artrosis de columna, por ejemplo, hay que diagnosticarla primero con un examen simple, con una radiografía simple de la columna, y después ya si encontramos que hay algún signo de sufrimiento del nervio, se hace un examen como el que le han practicado. Pero sí es importante que comencemos por algo más simple. Después se va a ir progresando a otros exámenes más avanzados. Nos tenemos que ir ahora hasta Los Olivos. Aló, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Tú hablas? A ver, un momentito. Aló, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera hacer una consulta. Soy Javier Nonato. Hace 3 años empezó un adormecimiento en la pierna derecha. Hace un mes más o menos tengo en la pierna izquierda. El doctor me ha mandado una resonancia magnética. También tengo hinchamiento en los brazos. No sé qué podría hacer. Bien, gracias por su consulta. ¿Las hernias pueden ser bilaterales, Julián? Bueno, el señor presentó primero síntomas de dolor en uno de los miembros, en el derecho, me parece primero, y después en el izquierdo. Hay hernias que tienen, por su tamaño, pueden producir esta sintomatología bilateral o aparecer en un lado y después extenderse hacia el otro lado. Es probable que este señor podría tener una hernia, pero eso lo confirmará la resonancia magnética. Bien, el tiempo nos ha vencido el día de hoy. Queremos agradecer la presencia del doctor Alberto Alejo y especialmente la presencia del doctor Miguel Uchuya, médico neurólogo, y el doctor Julián Niño de Guzmán, médico neurocirujano de las clínicas Mesón de Santé. Bien, sin más que decirles por hoy, nos despedimos de ustedes hasta el próximo programa a la 1:30 en este canal 11.